Hola, hola, hola. Soy Víctor, estoy leyendo por aquí mi libro Nieblas de Perdición. Vamos por el capítulo 13 que se titula Recomponiéndose y si no has escuchado los capítulos anteriores, te recomiendo que lo hagas antes. Una luminosidad insulsa y mortecina anunciaba el fin de una noche pasada por agua y el inicio de una mañana que no parecía ir a ser más seca. Diego traspasó la valla del jardín delantero de la gran casa de indianos, con su ropa hecha jirones, apesadumbrado, agotado, calado hasta los huesos y tosiendo. Crema guardaba bajo la copa de un enorme castaño delimitador del terreno, en el lateral menos visible de las cuadras. Eso era bueno, porque quería decir que ningún sirviente se había percatado de su presencia allí. La acarició con cuidado, esperando un posible rechazo después del susto, pero ella se mostró cariñosa y aceptó que la condujera al interior, hasta su caballeriza individual. Aunque el resto de los equinos reclamaron atención, Diego se centró en su compañera de desdichas, sabiendo que los otros serían atendidos cuando correspondiera. Colocó delante de Crema el cesto de manzanas, no poniendo ninguna restricción a cuántas comiera, procediendo a secarla con varias mantas y luego a cepillarla hasta que quedó aceptable. No era un resultado perfecto, pero la resentida garganta, el sueño, las costillas rotas, el dolor de cabeza y las tribulaciones tampoco permitían mucho más. Accedió a la vivienda por la puerta de servicio más cercana, con cautela, andando silenciosamente, dejando sin querer charquitos embarrados a su paso. Había ruido de susurros y cazuelas en la cocina. Aunque su físico le pedía a gritos un café caliente, o quizá varios, no entró. Se quitó los restos destrozados de zapatos y calcetines antes de ascender por la escalera de caracol, sujetándolos con una mano mientras la otra limpiaba sus pies con un trapo abandonado por alguna criada que agradeció no encontrarse. Casi sin poder creerlo, llegó a su cuarto, deseando permanecer en él por el resto de la eternidad, pero sabiendo que debía eliminar el sucio rastro del pasillo, existente solo de forma atenuada gracias a su sencilla precaución. Todavía no habían repuesto las toallas que había gastado, así que cogió un par de suéteres y los empleó a toda velocidad para que su salida pasara desapercibida, confiando en que la humedad desapareciese pronto y fregase en el suelo de nuevo antes de que la actividad aumentara. Se aseó con el escaso contenido de la jarra que tenía tales efectos, descubriendo que el talismán entregado por su abuelo ya no colgaba de su cuello, posiblemente habiéndose roto la cuerdecilla durante la pelea o quizás solo deteriorado y caído después en el camino de vuelta. Tampoco tenía claro que aquello fuera nada más que una superchería, ya que no creía haber notado en ningún momento el supuesto efecto. Se puso un pijama a rayas, un gorro de noche y un batín azul. Era consciente de la titánica labor que debía llevar a cabo en la torre, pero no podía con su alma. Aunque le intranquilizaba ese punto flaco de su plan, confiar en que nadie subiese allí tampoco parecía una locura absoluta. La razón le indicaba lo absurdo de no acabar de eliminar las pruebas. El físico solicitaba una tregua con tal contundencia que la cama se le antojaba un invento divino, llamándolo como si de una sirena se tratase. No iba a dormir mucho tiempo, si es que el remordimiento y las maquinaciones le permitían desconectar. Sin embargo, la necesidad de no llegar al desayuno hecho polvo, malhumorado y con el aspecto de un golfo trasnochador resultaba absolutamente lógica. Carraspeó y acabó tosiendo, anhelando las delicias de una simple taza de leche con miel, preferiblemente con un chorrito de anís. Debía reposar la espalda e intentar descansar un rato, al menos hasta que cantase el gallo, o incluso ignorarlo y esperar a que alguna sirvienta pretendiera arreglar la habitación. El desayuno estaba delicioso, y Diego tenía un hambre voraz que alcanzaba el grado de mala educación. Adoraba los calientaplatos que mantenían la comida a una temperatura que, en ese momento, su boca y estómago agradecían sobremanera. Hubo un par de miradas llamativas hacia él, e intentó comportarse, pero había gastado toda su capacidad de contención en no ser dominado por poderes de naturaleza incognoscible. Estaba utilizando cubiertos y llevando la servilleta a los labios cada vez que cogía y dejaba la taza, lo cual le parecía suficiente decoro como para cómo se encontraba. Aun debiendo aparentar que todo seguía igual que siempre, y a pesar de la mirada reprobatoria de Santiago,
devoró tostadas con mantequilla y miel, hojaldres con nata rociados de azúcar glacé y churros con chocolate como si no hubiera comido en un mes. También se mantuvo al margen de las conversaciones, respondiendo escuetamente cuando se le preguntaba de forma directa. No estaba para pormenores después de todo lo que había pasado. El progenitor de Poblado Bigote se acercó a su hijo al acabar, mientras el servicio retiraba platos y los Balbuena salían. El de menor edad pensó que le iba a regañar por su comportamiento, sin que eso le importara demasiado por primera vez en su vida. «Diego, ¿sabes dónde está tu abuelo? Nadie lo ha visto y su cama estaba ya hecha». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de quien debía responder. Creo que dijo algo hace un par de días acerca de la llegada de un amigo que venía de América. Mencionó que pretendía ir a darle la bienvenida al puerto de Gijón, pero no pensé que se tratara de un asunto inmediato. Es posible que no acabáramos la conversación por la presencia de visitas. Quizá tuve que atender a las primas, no sé. El argumento había salido de su dañada garganta con un tono convincente, pero cada letra le había rasgado su psique con la precisión de cuchillos bien afilados, destrozándole por dentro bajo la cobertura de una actuación memorable que no sabía cómo había sido viable. Pues no me ha dicho nada, qué raro. Bueno, es adulto, sabrá cuidarse, soltó despreocupadamente, sin poder reconocerse ni entender de dónde procedían aquellas palabras y al mismo tiempo teniendo clara la ausencia de intervención ajena. Además, se trata de una ciudad grande y segura, vigilada por agentes del Cuerpo del Orden Público. No obstante, voy a buscarlo por todos los rincones de la finca por si acaso. Podría haberse despistado en la biblioteca o algún sitio del jardín, aunque veo más factible lo del viaje. Después entraré en el invernadero y haré un ramo de flores para Amelia. Supongo que le gustarán ese tipo de detalles. ¿Puedes entretener tú mientras tanto a nuestra futura familia? Yo me ocupo de los Balbuena. Nadie mejor que tú para encontrar a padre. Compartís bastantes hábitos. Quizá esté leyendo en algún recoveco perdido del laberinto o en la torre. La mención al lugar más alto del edificio bastó para ponerle los pelos de punta. Solucionar ese problema, arreglar el eslabón roto en la cadena de eliminación de los sucesos, no resultaba factible de forma inmediata. Limpiar aquello podía llevarle bastante rato, incrementado a causa de las horas transcurridas, y no pareciera disponer del tiempo necesario. Dudó si emplear la excusa de la búsqueda para hacerlo, concluyendo que era mejor que le vieran ir de un sitio a otro, siendo sospechoso que ni siquiera intentase hallarlo. Tampoco podía mancharse de sangre mientras los demás pululaban por donde les placía, ni siquiera estando seca. Cualquier encuentro podría ser fatal en ciertos estados. No estimó oportuno dejarse llevar por las prisas. La noche se le antojaba mucho más segura para ese desagradable menester, pero quedaba mucho día por delante. «Hijo, ¿me escuchas?», cuestionó Santiago, con el ceño fruncido, que al parecer había intentado comunicarse sin ser respondido. «Disculpa, estaba pensando cuáles serían los lugares idóneos en los que mirar primero. Comentaba que lo del ramo de flores es una idea estupenda. Hoy es un día importante. Sería positivo que lograses mayor cercanía con tu prometida». Diego recordó la conversación en la que le ordenó que no le presionara con el tema en cuestión, careciendo ya de relevancia. Había tantas minucias que antes le parecían trascendentes. Iba a llevarla a dar un paseo a caballo, pero la lluvia se ha puesto en mi contra. Pensó en lo bien que le había venido en realidad el aguacero, aligerando o realizando por completo partes del proceso de limpieza y manteniendo la mayoría de la gente a resguardo, alejados de ciertos emplazamientos. Aunque había avisado de que nos preparasen un almuerzo para llevar y no contasen con nosotros para la comida, irse de excursión así sería una insensatez. Diego ya no quería salir a cabalgar ni ir a un sitio romántico en el que sentarse sobre una manta a cuadros y disfrutar del paisaje, ni tan siquiera charlar. Lo que realmente deseaba era esconderse bajo gruesos pliegues textiles, tomar bebidas calientes y toser hasta que el resto del universo desapareciera. La verdad es que la tormenta no ayuda. A ver si acaba antes de que se marche. El suelo estará tan embarrado que las pezuñas se hundirían en él. Lo ideal hubiera sido que siguiese como hasta ayer, con sol y excelentes temperaturas, pero ambos sabemos que lo normal es que llueva a mares. Hemos sido afortunados al disfrutar de esta breve concesión climática. ¿Qué se le va a hacer?
Seguro que se te ocurre algo para entretenerla, afirmó, poniendo su robusta mano en el antebrazo del hijo. Las actividades de interior también pueden ser divertidas. Al menor de los dos se le pasó por la cabeza en qué actividades de interior que se hicieran en pareja estaba pensando su padre, en teoría contrario a las relaciones prematrimoniales, al parecer, a no ser que le conviniese. Inevitablemente, la imagen y la voz de Olga acudieron a él, amenazando con atraer el reflejo de otros sentidos más preocupantes. Se forzó en sustituir lo evocado por el rostro de Amelia, y, no siendo efectivo, su silueta y perfume. No creo que fugarnos del salón los dos solos. La casa es muy grande, enorme de hecho. Siéntate junto a ella tanto en el carruaje como en la iglesia. Al volver puedes enseñarle la biblioteca o tus colecciones de sellos, monedas, grabados o lo que más le atraiga a la señorita. Aquello le hizo darse cuenta de que era domingo. Diego no iba casi nunca a misa, aprovechando que pocos se enteraban en un lugar tan apartado, pero habiendo visitas no podía negarse. Le resultó irónico tener que ir a un templo católico justo después de sus últimas experiencias, porque no solía hacerlo, no le parecía el día apropiado y, desde luego, no iba a confesarse ni aunque lo torturasen. Ignacio, Elsa y Amelia están solos, padre. Yo me voy a comprobar lo del abuelo y seleccionar las mejores flores. Por supuesto, cada uno a lo suyo. No tardes demasiado. Saldremos en unos 3/4 de hora. Siendo inviable limpiar la torre en el plazo disponible y no queriendo marcharse, habiéndose fumado un cigarrillo en el laberinto previamente durante su deambular por el jardín trasero e indicado que él y Amelia comerían con los demás, Diego no pudo evitar subir al pasar por la biblioteca. La sangre seca era evidente y, por mucho que achacase el grueso de la culpa a la maldición, él también estaba dentro de su propio cuerpo cuando se ejecutó la carnicería. Colocó muebles y figuras en su sitio, ocultando astillas y fragmentos de madera bajo los primeros. El hedor era terrible. Los grumos, minúsculos trozos de carne y más grandes de intestinos le provocaron arcadas, mezcladas con toses, que a su vez le hicieron salir de allí. Amelia recibió el precioso ramo de flores con gran alegría, acercando su delicada nariz para olerlo. Aunque a Diego nunca le había gustado cortarlas, después de tanto trabajo para que estuvieran en el punto óptimo fuera de su entorno nativo, la sonrisa de la casi veinteañera fue reconfortante. Su expresión, gracia y tono meloso de voz le hicieron rememorar la atracción sentida en los primeros encuentros, antes de que Olga se impusiera en su corazón. Quizá ella era justo lo que necesitaba para estabilizarse y poner los pies en el suelo. Recuperar la cordura podía ser algo que quien tenía enfrente le ayudase a lograr. Todo seguiría en su cabeza durante una eternidad, sin importar que finalizase la cuestión pendiente y desapareciesen las evidencias. Pero Amelia parecía la fuente de esperanza que necesitaba, siendo además en quien se suponía que debía centrarse. Relegar a un segundo plano el individualismo que siempre le había marcado y sumergirse en una relación decente con una mujer tan fantástica le pareció una opción más que aceptable. Si no se dejaba llevar por la desesperación que lo pudría por dentro, quererla se planteaba como una vía óptima hacia una felicidad próspera y sana. Con el carruaje preparado delante de la fachada, Diego y Santiago esperaban en el vestíbulo con los abrigos y sombreros puestos y paraguas plegados en las manos, apoyados como si fueran bastones. Ignacio y Amelia aparecieron, yendo delante el progenitor, que se disculpó por el retraso, informó de que Elsa se encontraba indispuesta y solicitó que fueran todos juntos, a misa por la tarde. Al parecer su malestar no era demasiado grave, pero sí lo suficiente como para aplazar la salida. Por supuesto, el mayor de los anfitriones accedió, argumentando que la hora no era importante, siendo prioritaria la salud de la dama, añadiendo que, con un poco de suerte, quizá dejase de llover para entonces y transmitiéndole sus deseos de que mejorara cuanto antes. Todos se dirigieron a sus habitaciones, separándose en el pasillo de la primera planta a medida que llegaban a los dormitorios, acordando verse luego en el salón. Según estuvo a solas, Diego masculló improperios delante del espejo del palanganero, muy intranquilo a pesar de agradecer no haber abandonado el edificio, teniendo en la cabeza la posibilidad de acabar el proceso de limpieza secreto e inconfesable. Antes de llegar a evaluar seriamente la opción, siendo consciente del peligro que implicaba no esperar a la noche, unos nudillos tocaron la puerta.
Al abrir, descubrió que se trataba de Amelia, con los mismos atuendos. Sonreía pícaramente, apoyando el índice en los labios para solicitar discreción. ¿Puedo pasar?, solicitó ella, con un hilillo de voz. Claro, susurró él, respetando su petición gestual, apartándose para permitirlo. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cómo que cuándo nos vamos? Al paseo a caballo que me ofreciste ayer. Hoy me he puesto un vestido apropiado para montar, sin impedimentos, señalando con la mano la silueta menos abultada a causa de la falta de crinolina, rotando sobre sus pies con gracia para que la viera bien. Diego concluyó que definitivamente su cerebro no funcionaba de forma correcta. Aquello no podía ser real, se lo tenía que estar imaginando. Le resultaba muy difícil de creer que alguien como Amelia, con su sofisticación y maneras, considerase dicho plan apetecible o incluso factible en mitad de una tormenta. Está diluviando, informó Diego, ladeando la cara para toser a boca cerrada. Bueno, y vamos a mojarnos por cuestiones de otra índole, al menos en parte. Ahora serán por un motivo más placentero. Amelia, pensé que la lluvia cesaría y volveríamos al buen tiempo de los días anteriores. Así no se puede ir a ningún sitio. Si pretendíamos ir a misa, ¿por qué no a otro lado? Es un buen argumento, pero no quita que salir a trotar por las praderas y disfrutar de la vida al aire libre sea una locura. Pues hagamos locuras, exclamó ella, con ilusión en los ojos y color en las mejillas. Ya lo haremos cuando sea posible. Así no vamos a disfrutar y nos pondremos malos. A Diego le extrañó tanta insistencia cuando la tarde anterior apenas había logrado convencerla. Si juego una partida más a las damas, juro que me tiro por la ventana más alta del lugar, soltó entre risas. El residente fingió acompañarla en su jocosidad, mientras pensaba que la ventana más alta del lugar se encontraba en una estancia siniestra y teñida de rojo oscuro que le provocaría sentimientos bastante peores que los juegos de mesa. Bueno, eso ni mencionarlo. También tenemos la oca, la escalera, el asalto. Otra tarde de salón no, por favor, rogó Amelia. Me gustó pasear al perro, caminar entre árboles y huertas e incluso que nos defendieras de aquel paleto. Aunque quizá no se tratase de un paseo sofisticado, sí de un emocionante. Podrías deleitarnos con tu repertorio musical. Fue muy refrescante que alguien tocase el piano. Me encantaría volver a oírte. Con los dedos fríos no puedo. Te los calentaré en la chimenea. Además hay otras opciones como la gallinita ciega, los trabalenguas o una muy entretenida que consiste en que alguien empieza una historia y los demás van completándola hasta que concluye. Entonces, eres muy tonto, espetó ella con sorna, entre risitas, pasando la palma con suavidad por la solapa de la chaqueta de Diego. Oye, disponemos de toda la vida para ser una pareja obetense aburrida. Que tú leas el periódico, yo haga punto, atendamos nuestras labores, eduquemos unos hijos que terminen odiándonos y juguemos con otros matrimonios hastiados a golpea la caja o lo que esté de moda en ese momento. Lo siento si ayer no fui muy receptiva. Llevabas toda la razón del mundo al proponerme algo distinto. Además, a mis padres les parece fenomenal que nos tomemos unas horas para nosotros. Aprovechemos que somos jóvenes y seguimos vivos. Menudo planteamiento. Espero que la diversión no se reduzca al presente o el que se lanzara por un barranco seré yo. Aun esquivando verbalmente las alturas del edificio, la secuencia en que las tripas de su abuelo salían despedidas de su abdomen abierto hizo una visita mental a Diego. Ni se te ocurra condenarme a pasar la tarde con nuestros padres. Queda mucho invierno por delante. De hecho, oficialmente ni he empezado. Pero... Te estoy diciendo que me lleves a cualquier lado. No hace falta que sea al aire libre. Seguro que tienes un sitio secreto, privado o propio en el que evadirte cuando necesitas estar solo. Enséñamelo. ¿Cómo sabes? Nadie que viva con su familia carece de otro lugar al que ir. Todos lo hacemos. Apoyó las yemas de sus dedos en el pectoral izquierdo de su interlocutor. En la ciudad suele ser un establecimiento, pero seguro que aquí hay una alternativa. A ver, paso muchas horas en el invernadero y también está el laberinto que... No, rechazó ella, apartando la mano derecha para reforzar su negativa con un movimiento horizontal. Me refiero a ese lugar fuera del recinto en el que casi nunca hay gente, donde no sufres interrupciones, donde vas a escribir, soñar despierto o simplemente pasar el rato. Aclaró, poniendo morritos. Muéstrame lo que escondes. Estamos prometidos, ¿recuerdas? En realidad, sí había un emplazamiento protegido de la lluvia al que ir, pero Diego no tenía ganas. Prefería dejar que el reloj marcase las horas hasta que se fueran al día siguiente y dejar aquel tipo de actividades para otras ocasiones. Además, salir podía convertir su malestar de garganta en un catarro,
y no quería saber cuánto dolían las costillas rotas al ir sobre una montura. Sin embargo, Amelia no le estaba dejando una escapatoria elegante. Vale, de acuerdo. ¿Tú te lo has buscado? Sonrió sin mucho entusiasmo. Esa ubicación protegida de los elementos existe, pero te aviso desde ya mismo que vas a mojarte por el camino. Me han encantado las flores, concluyó ella con mayor dulzura, reduciendo un poco la tensión creada por sus exigencias.